Estados Unidos aseguró este viernes que un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás en Gaza está más cerca que nunca, aunque el movimiento islamista rechazó las nuevas condiciones de una propuesta presentada durante 2 días de negociaciones en Doha. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Estados Unidos, Egipto y Qatar presentan una nueva propuesta de alto el fuego en Gaza. Hamás se muestra escéptico, mientras Antony Blinken viaja este sábado a Israel para impulsar el proceso y reunirse con Benjamin Netanyahu. Las negociaciones se retomarán la próxima semana. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, subió el tono con respecto a Nicolás Maduro. Calificó este viernes al gobierno venezolano de régimen muy desagradable con sesgo autoritario. Lula solicitó una vez más a las autoridades venezolanas publicar los resultados electorales. Los mediadores para una tregua en Gaza, Estados Unidos, Qatar y Egipto, anunciaron este viernes el fin de unas negociaciones constructivas en Doha y afirmaron que continuarán en el Cairo la conversación sobre una propuesta estadounidense que cierra las brechas entre Israel y Hamás. La reunión de los mediadores internacionales en la capital catarí, Doha, no incluyó la participación de Hamás. Tanto Israel como Hamás se acusan mutuamente de añadir nuevas exigencias a los términos del acuerdo que había sido aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Las conversaciones se dan mientras el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el grupo terrorista Hamás, informó la muerte de más de 40.000 personas en la franja y mientras Israel exige la liberación de más de 100 rehenes en poder del grupo islamista secuestrados durante los atentados del 7 de octubre. El presidente de los Estados Unidos se mostró muy esperanzado en que esta vez se alcance un acuerdo. Así lo comunicaba a la prensa desde la Casa Blanca. Una de las razones por las que llegué tarde fue porque estaba ocupado con las negociaciones de alto el fuego en Oriente Medio. Estamos más cerca que nunca. No quiero arruinarlo. Como diría mi abuelo, con la gracia de Dios y mucha suerte podríamos conseguirlo. Todavía no estamos allí, pero sí más cerca de lo que estábamos hace 3 días. Mantengan cruzados los dedos. Gracias. Y en medio de las negociaciones, Israel está alerta por lo que podría ser un ataque inminente que podría darse tanto desde Irán como desde cualquier país aliado en la región. El ejército israelí estudia la aparición de un dron de vigilancia del grupo chiita libanés Hezbollah que cayó esta mañana en el norte del país. Las fuerzas de defensa informaron también de un bombardeo contra una estructura de Hezbollah a 3 kilómetros de la frontera. La tensión en el área ha alcanzado un nuevo pico, cobrándose la vida de 608 personas desde los atentados terroristas en Israel del 7 de octubre. Y desde Beirut, la capital del Líbano, el periodista Joan Cabasés nos informa sobre la situación en medio de la escalada. La milicia libanesa Hezbollah ha dado hoy un paso al frente en sus intentos por intimidar al Estado de Israel y lo ha hecho con la publicación de un vídeo de 4 minutos de duración en el que se ven camiones siendo movilizados cargando una gran cantidad de misiles en lo que parece una red de túneles supuestamente cercana al Estado de Israel. El vídeo además incluye mensajes amenazantes con subtítulos en hebreo. Este vídeo parece la constatación de 2 cosas importantes. La primera es que la red de túneles de Hezbollah realmente existe. Esto ha sido un rumor durante años, pero la publicación de hoy parece confirmarlo. Y el segundo, y no menor, es que Hezbollah parece demostrar que tiene lanzamisiles ya posicionados y apuntando contra objetivos sensibles dentro del Estado de Israel, como sugiriendo que desde la perspectiva israelí la amenaza está a solo un botón de distancia. Hezbollah ha decidido publicar este vídeo coincidiendo con los días en los que se retoman las conversaciones, las negociaciones por un alto el fuego en la Franja de Gaza. Hay que tener en cuenta que Israel bombardeó Beirut hace 2 semanas y Hezbollah aún no ha respondido a ese ataque, lo que podría sugerir que la milicia libanesa esté abierta a abandonar las hostilidades en caso de una tregua en el enclave palestino. Por último, remarcar que la amenaza de hoy de Hezbollah contra los israelíes es también una amenaza contra muchos libaneses. Buena parte de la población de este país no quiere que el Líbano se vea arrastrado a una guerra abierta contra Israel, aunque eso sea por solidaridad con la Franja de Gaza.
Los horrores de una guerra que parece no tener fin. A pesar del optimismo estadounidense, Hamás desdeña de las negociaciones en Doha porque no incluye un compromiso con lo pactado el 2 de julio. Ampliamos la información con Ignacio Montes de Oca, analista en seguridad internacional desde Buenos Aires. Gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son exactamente los puntos en los que Hamás e Israel chocan y qué diferencias existen entre lo pactado el 2 de julio y lo propuesto en estas negociaciones allí en Doha? El principal cuestionamiento que hace Hamás es que el 2 de julio se había aprobado un plan mucho más amplio que incluía una serie de etapas que iban a concluir no solamente con el fin de las hostilidades, no era un cese el fuego temporal, sino que además con el regreso de los gazatíes a sus sitios de origen y además la entrega de todos los prisioneros que había tomado Israel. En este punto Hamás no está cediendo, aunque a través de Qatar, por no estar presente, todavía muestra alguna disposición para negociar. Y del lado de Israel no quieren renunciar al control de los corredores de Netzarim y Filadelfia, que son los que le permitirían ejercer cierto control y tener garantías de seguridad para que no se repita otro 7 de octubre. Estos son los dos puntos, pero mientras tanto se sigue negociando. Bueno, y Estados Unidos está casi seguro de que la semana próxima, durante esas negociaciones en El Cairo, se pueda alcanzar un acuerdo entre Israel y el grupo islamista Hamás para un alto al fuego en Gaza. ¿En qué se basa el optimismo estadounidense? ¿Podemos esperar realmente un acuerdo en los próximos días? Hay algunas señales que son positivas y voy a dar 3. El secretario de Estado Antony Blinken había suspendido su viaje a Medio Oriente por cuestiones de seguridad y por temor a una escalada, y ahora anunció que va a regresar y que va a ir a Israel y a Egipto, acompañado por sus pares del Reino Unido y Francia. Es una señal positiva. Amos Hochstein, que está negociando desde el Líbano, ha informado que hay una desescalada, una intención de Hezbollah de esperar al fin de las negociaciones. Y la tercera es que los servicios de inteligencia han informado que, al menos por ahora, Irán bajó su nivel de alerta, y esto es importante porque no se está negociando solamente la cuestión de Gaza, sino otras 2 cuestiones quizás más graves para la región. Uno es el ataque de Irán a Israel y el segundo, el avance de Israel sobre el Líbano. Por ahora, los negociadores parecieran estar hablando más alto que las armas. Muchísimas gracias, Ignacio Montes de Oca, desde Buenos Aires. Y la comunidad internacional ha expresado su condena ante el último ataque de colonos judíos contra una aldea palestina en Cisjordania, donde quemaron casas y vehículos y dispararon contra la población. Naciones Unidas llamó a detener estas acciones y criticó la impunidad con que se realizan estos actos. Estados Unidos, Francia y Reino Unido también condenaron lo ocurrido, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu lanzó una rara advertencia a los colonos que viven en la Cisjordania ocupada para que desistan de atacar a los palestinos. Los familiares de Rashid Zulait se consuelan unos a otros durante su funeral antes de salir de la mezquita para unirse a la comitiva que lo llevará al cementerio, formada por centenares de palestinos. El joven de 23 años murió debido a los disparos durante una incursión de colonos israelíes en la aldea de Yit, en la Cisjordania ocupada. Cuando los colonos atacaron ya estaban muy cerca. Ellos dispararon a mi sobrino, no el ejército israelí. La bala le atravesó el cuerpo por la espalda. Lo mataron. No fue el ejército quien le disparó, fueron los colonos. El jueves los colonos irrumpieron en el pueblo, incendiaron autos, casas y dispararon contra los residentes. Estaban completamente equipados con cuchillos, ametralladoras y silenciadores. El objetivo de su ataque era claro: quemar, matar y destruir. Los asaltos israelíes contra Palestina y Jordania han aumentado desde el atentado terrorista contra Israel del pasado 7 de octubre, orquestado por Hamás. Calificada de horrenda por Naciones Unidas, esta reciente agresión es parte de una espiral de violencia alarmante en los territorios ocupados, según la entidad. La matanza de ayer en Yit no es un ataque aislado, sino una consecuencia directa de la política israelí sobre los asentamientos en Cisjordania. Llevamos años informando sobre ataques contra comunidades palestinas en Cisjordania
que no tienen consecuencias legales para los colonos. Y justo es eso lo crítico, la impunidad de la que gozan los autores de tan graves violaciones. En un gesto poco habitual, el gobierno israelí también denunció el atentado. El primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, afirmó que se está tomando en serio estas agresiones y que procesará a sus perpetradores. Y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo este viernes que propondrá la adopción de sanciones contra miembros del gobierno de Israel. También Francia, Reino Unido y Alemania condenaron el ataque. Nuestra compañera Ana Plasencia nos habla de la reacción de la ministra de Exteriores alemana. No es fácil, como ministra alemana de Exteriores, criticar a Israel, menos aún tras la masacre de la organización terrorista Hamás del pasado 7 de octubre y el secuestro de rehenes israelíes. Desde entonces, Annalena Baerbock ha viajado al menos 8 veces a Israel, pero también a los territorios palestinos y al Líbano. Con cada viaje, su mensaje se ha vuelto más determinante. Hoy, el Ministerio de Exteriores alemán condenaba a través de su cuenta de X el ataque ayer de colonos judíos contra un pueblo de Cisjordania. Ataque que, como la ONU y la Unión Europea, considera inaceptable. Israel, subraya el ministerio alemán, es responsable de la seguridad de los palestinos en los territorios de la Cisjordania ocupada. E Israel, dice el ministerio, debe proteger a esos palestinos. Para Alemania, cualquier mensaje de este tipo es un acto de equilibrio, como siempre cuando se trata de su relación con Israel. La existencia de Israel es razón de Estado para Alemania y la prioridad desde el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial ha sido y seguirá siendo la reparación moral y financiera de las atrocidades cometidas por el régimen nazi. Y el ejército ucraniano afirma continuar su avance en la región de Kursk, en el sur de Rusia. Esto un día después de que el presidente Volodymyr Zelensky informara que tropas ucranianas habían tomado el control del poblado de Sudjia. Con unos 6.000 habitantes, sería la localidad rusa más grande ocupada desde que las tropas de Ucrania iniciaron su excursión sorpresa hace 10 días. El ejército ucraniano dice haber establecido corredores humanitarios para permitir la salida de la población civil y afirma que algunos rusos residentes de la región de Kursk están optando por irse a Ucrania. Y en varios países fuera de África se detectaron casos de infección de la viruela símica, conocida como Mpox en inglés, por supuesto. Pakistán fue el último país en reportar un caso. Las autoridades sanitarias de Pakistán afirmaron que el paciente contagiado había viajado a Medio Oriente. Aún no está claro qué variante del virus fue detectada. China comenzó a controlar a las personas y mercancías que entran en el país para prevenir la entrada de la viruela símica. En Europa, Suecia fue el primer país en confirmar un caso de la nueva cepa. Pasamos a la economía. Paco Furió. Gracias, Silvia. La pelea judicial de Bayer por el herbicida glifosato continúa, aunque en esta ocasión el gigante agroquímico ha logrado imponerse en uno de los muchos casos judiciales que tiene abiertos. Un tribunal de Filadelfia ha rechazado hoy la demanda de un ciudadano estadounidense que acusaba a Bayer de no etiquetar el Roundup como posible cancerígeno. Según el tribunal, la normativa federal sobre etiquetado de pesticidas se impone a las reglas de los estados y, por lo tanto, Bayer no está obligado a colocar la advertencia de posible cancerígeno en el Roundup. Bayer pide ahora que la decisión del Tribunal de Filadelfia se aplique en otros casos abiertos contra el gigante agroquímico. Pues después de conocerse la noticia, las acciones de Bayer en la bolsa alemana se han disparado. Hablamos con José David Navarro en la bolsa de Frankfurt. José, ¿por qué la victoria judicial de Bayer en Filadelfia ha disparado tanto las acciones si la empresa sigue acumulando decenas de miles de denuncias? Hola Paco, ¿qué tal? Sí, como adelantabas, las acciones aquí en Frankfurt se han disparado más de un 10%, algo poco habitual en una empresa a la que le han llovido las denuncias después de que comprase en el 2018 Monsanto, el fabricante de Roundup, hecho a base de glifosato. De hecho, es una de las mejores jornadas que se recuerdan de prácticamente la última década aquí en bolsa para Bayer. La esperanza que tienen los accionistas es que la decisión del Tribunal de Filadelfia siente
siente un precedente en el caso, efectivamente, como busca Bayer, de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos intervenga en este caso para fijar un criterio común en todos los estados de Estados Unidos. Bayer quiere que, como ha ocurrido en Filadelfia, los tribunales fallen a su favor en el caso de que tengan que decir que no le obligan a tener que poner una etiqueta en el Roundup como posible cancerígeno. Desde que en el año 2018, como les decía, Bayer comprase Monsanto, a la empresa alemana le han llovido nada más y nada menos que 172.000 denuncias, de las que 114.000 están ya acordadas y libres para la empresa. Quedan en torno a 58.000 y para ellas, Paco, la empresa alemana ha provisto unos 16.000 millones de dólares para la batalla judicial. Gracias, José David Navarro, desde la Bolsa de Frankfurt. Y seguimos hablando de las bolsas porque ha habido un respiro en los mercados financieros europeos al despejarse las preocupaciones por una recesión en Estados Unidos. La mayor economía mundial está en mejores condiciones de lo esperado según analistas, por lo cual ahora se habla de un aterrizaje suave en vez de una contracción abrupta. Así, el índice de referencia en Europa cerró su mejor semana en 3 meses. El índice Stock 600 logró compensar las pérdidas que se produjeron hace una semana cuando el miedo se apoderó de los mercados tras el lunes negro en Japón y los temores a una recesión en Estados Unidos. El precio del petróleo, sin embargo, ha caído de los $80 por barril. Los últimos datos de producción industrial en China y el aumento de la tasa de desempleo generan dudas sobre la demanda china de petróleo. Y este viernes el precio del oro ha superado un nuevo récord en medio de las tensiones geopolíticas y la previsible bajada de tipos de interés en los Estados Unidos. La onza de oro vale hoy más de $2.530 en el mercado de futuros. Y es que el metal precioso es considerado un valor refugio y, de hecho, su precio ha ido al alza este año. Los inversores esperan un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos en septiembre, lo que hace más atractivo al oro. Así como también el miedo a que el conflicto entre Israel e Irán estalle, afectando a las presiones inflacionarias a través del crudo. Seguimos con más noticias, Silvia. Nos vamos directamente a Brasil. Hablamos ahora del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que escaló este viernes su tono en referencia a su homólogo venezolano Nicolás Maduro, un antiguo aliado al que sugirió repetir las elecciones tras las denuncias de fraude que marcaron su supuesta reelección. El mandatario brasileño calificó textualmente el contexto político de Venezuela como un régimen muy desagradable y con una tendencia autoritaria, y volvió a exigir que sean publicadas las actas del proceso electoral. Lula comentó la reacción contraria de Maduro y de la oposición a la sugerencia que planteó este jueves de celebrar nuevas elecciones si no se reconoce un resultado. Aunque esta propuesta la secundó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cercano ideológicamente a Maduro, por ahora ha sido descartada por las partes implicadas en Caracas. Y más detalles de esta información con el periodista Marcelo Silva de Souza en Brasilia. Marcelo, Lula evitó tildar de dictadura al gobierno venezolano, mantiene su postura de no reconocer a Maduro como presidente electo, pero tampoco reconoce la victoria del opositor Edmundo González Urrutia y sigue además reclamando la publicación de las actas electorales. ¿Hasta dónde sostendrá esta posición Brasil? ¿Hay algún plazo ya a la vista? ¿Qué tal, Silvia? Lula da Silva continúa manteniendo un equilibrio difícil, una posición de neutralidad que hasta ahora se ha mostrado impotente para dar resultados en Venezuela. Hoy mismo dijo que no tiene elementos en estos momentos, sin la publicación oficial de las actas electorales, para reconocer ni la victoria de Maduro ni de la oposición. Y al mismo tiempo, el gobierno de Brasil dijo que su papel en estos momentos junto con Colombia es mostrarse como un actor apaciguador que estimule el diálogo, que estimule una salida negociada que el propio gobierno de Brasil ve como muy difícil, pero cree que es hoy la única puerta, por más
por poco que esté abierta para solucionar esta crisis. Ayer mismo en el Senado brasileño se presentó el principal asesor en asuntos internacionales de la presidencia, Celso Amorim, y dijo que Brasil no tiene plazos. Le preguntaron hasta cuándo el gobierno de Brasil iba a esperar que Maduro presentara las actas electorales, que el Consejo Electoral las presentara, mejor dicho, y dijo que los ultimátums, los plazos no son buenos, con lo cual el gobierno de Brasil está dispuesto a esperar, sabiendo que el escenario cada vez es más difícil. Claro, sin embargo, también se eleva el tono contra Nicolás Maduro desde Brasil. ¿Puede haber una ruptura de relaciones de Brasil con Venezuela si esas actas continúan sin aparecer? Es un escenario que por ahora está descartado. Así también lo hizo saber Amorim ayer en el Senado cuando le preguntaron qué iba a pasar, cuál iba a ser el límite de Brasil para esperar esas actas electorales, sabiendo que el país que se pone en una posición neutral puede quedar cada vez más en una posición incómoda si esas actas no son presentadas. Amorim dijo que las relaciones son entre estados y que los estados no hay que mezclarlos con los gobiernos, que Brasil continuará reconociendo a Venezuela como un estado y en todo caso puede interrumpir la relación con Maduro, a quien no reconocerá hasta tanto no muestre, no avale que ha sido reelecto como él dice. Por lo tanto, Brasil considera a Venezuela un socio en la región importante, tiene kilómetros de frontera y también tiene una relación comercial muy importante, una deuda de más de 1.500 millones de dólares que Brasil entiende que manteniendo algún canal de diálogo abierto es más fácil poder destrabar y poder normalizar la relación. Brasil, como te decía, se pone en una situación incómoda, en algo que parece como un callejón sin salida, pero está dispuesto a aguardar porque entiende que el diálogo es el único camino para intentar solucionar esta crisis. Claro, y además hay muchos intereses de por medio. Muchísimas gracias, Marcelo Silva de Sousa, desde Brasilia. Bueno, no solamente Brasil, la presión internacional está creciendo sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro. 22 países y la Unión Europea pidieron hoy la verificación imparcial de resultados electorales de Venezuela en una declaración suscrita en Santo Domingo. En esa lista no figuran Brasil, México y Colombia, cuyos presidentes intentan una negociación aparte entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Paralelamente, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó este viernes por consenso una resolución que exige a las autoridades de Venezuela la publicación de las actas de las elecciones del pasado 28 de julio en ese país. El texto no vinculante fue presentado en nombre de Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Uruguay en calidad de copatrocinadores. La resolución insta al Consejo Nacional Electoral, el CNE de Venezuela, a que publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales del 28 de julio a nivel de cada mesa electoral y que respete el principal fundamento de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral. Y el gobierno de Nicaragua anunció este viernes un nuevo modelo de operatividad para organismos no gubernamentales. Las ONGs solo podrán trabajar en alianzas de asociación con entidades estatales. A partir de ahora, las ONGs deberán presentar a las entidades estatales correspondientes propuestas específicas para programas y proyectos de alianzas sobre temáticas afines a cada uno de esos organismos. La medida es parte de los trabajos de reorganización del Ejecutivo de Daniel Ortega y fue anunciada un día después de que Venezuela aprobara una ley sobre ONGs que, según activistas de derechos humanos, profundizará la persecución. Asimismo, medios opositores nicaragüenses, editados en el exilio, criticaron la polémica norma que regulará la labor de las ONGs en Nicaragua. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, asumió este viernes un segundo y último mandato de 4 años en presencia de más de una decena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey de España. Tras haber ganado ampliamente la reelección en los comicios del 19 de mayo de este año, Abinader, de 57 años y economista de profesión, recibió la banda presidencial de manos del presidente del Senado, Ricardo de los Santos. A continuación, juró el cargo su vicepresidenta,
la académica y administradora de empresas Raquel Peña, también de 57 años, quien repite en el puesto para el periodo 2024-2028. Vamos ahora con otros temas. En Bangladesh, los familiares de las personas desaparecidas y fallecidas durante las protestas que acabaron con el gobierno de Sheikh Hasina reclaman al nuevo gobierno interino una respuesta y transparencia sobre lo acontecido. Según organizaciones de defensa de los derechos humanos, miles de ciudadanos continúan aún desaparecidos. Una búsqueda angustiosa. Los familiares de los desaparecidos en Bangladesh esperan encontrar a sus seres queridos ahora que se consolida el relevo político. Llevo 11 años en la calle. El 2 de diciembre de 2013 detuvieron a mi marido y a otras 3 personas. Desde entonces no sé nada de él. Activistas pro derechos humanos de Bangladesh afirman que las fuerzas de seguridad secuestraron a más de 600 personas tras la llegada al poder de la ex primera ministra Sheikh Hasina en 2009. Decenas siguen desaparecidas. Sus fuerzas de seguridad negaron reiteradamente cualquier relación con estas desapariciones o ejecuciones extrajudiciales, repitiendo en cambio afirmaciones como que los desaparecidos estaban escondidos o que algunos se ahogaron en el Mediterráneo intentando llegar a Europa. Las autoridades también se negaron a colaborar con Naciones Unidas para investigar los secuestros. Bangladesh participa en casi todos los tratados fundamentales de derechos humanos de la ONU, excepto en la Convención sobre Desapariciones Forzadas. Para los seres queridos de los desaparecidos, desesperados por obtener información, esto se traduce, en algunos casos, en años de sufrimiento. Llevo 11 años esperando. Puede parecer fácil, pero no he podido dormir ni una sola noche en todo este tiempo. Nadie entenderá nuestro dolor. Si alguien muere, la gente puede visitar su tumba, pero nosotros ni siquiera podemos hacer eso. Grupos pro derechos humanos han pedido al nuevo gobierno interino que priorice la búsqueda de los desaparecidos. Bueno, otros temas. Las aguas del mar Mediterráneo registraron este jueves el récord de la temperatura más alta hasta ahora jamás conocida, unos 28,9 grados centígrados. Por segundo año consecutivo, la marca de las aguas del Mediterráneo fueron más calientes que el promedio. Estas mediciones del 2024 proceden de datos satelitales del Observatorio Europeo Copernicus, que se miden desde el año 82. Esas temperaturas, alcanzadas en gran parte bajo el efecto del calentamiento climático de la atmósfera durante el verano, afectan la cuenca mediterránea y amenazan a los ecosistemas marinos. La zona del Mediterráneo ha sido clasificada como la más crítica por el cambio climático. Y con eso terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.